JP Morgan, el banco más grande de Estados Unidos, regaña, le hace un fuerte llamado de atención al gobierno de Gustavo Petro. Y tiene que ver este regaño con la difícil situación financiera, fiscal que está enfrentando el Estado colombiano encabezado por Gustavo Petro. Esta situación financiera muy complicada que estamos enfrentando hoy la describe JP Morgan en un informe que envió a los inversionistas institucionales que son clientes de esta entidad. Es un informe exclusivo para clientes institucionales y el informe se titula "Llegó el tiempo de ajustar el rumbo fiscal, bajar gastos para buscar estabilidad". Este informe explica qué es lo que está pasando con las finanzas del Estado colombiano. Por un lado, arrancan diciendo que los ingresos que vienen vía impuestos o los ingresos tributarios se están desplomando. De hecho, en abril, comparado con el abril del año pasado, la reducción alcanzó un 45% en términos reales. Una caída realmente impresionante que no estaba en las cuentas de nadie. Por otro lado, advierte que la situación fiscal en Colombia se ha deteriorado de forma muy significativa, probablemente más rápido de lo que nosotros esperábamos, escribe el analista Diego Pereira, que es la persona que redactó este informe, el analista encargado de las cuentas, de revisar, de analizar, de estudiar las cuentas fiscales del gobierno colombiano en ese banco de inversión de Wall Street. En esta gráfica que está incluida dentro del informe de JP Morgan, podemos ver cómo los impuestos totales del Estado colombiano están decreciendo en términos reales y cómo están en terreno negativo, por ejemplo, en el caso de los impuestos relacionados con el comercio exterior durante todo el año pasado, pero ahora no solamente los relacionados con el comercio exterior, sino el total de los impuestos están decreciendo en términos reales. Dejaron de crecer, por ejemplo, en 2022 crecían en términos reales estos recaudos tributarios, pero ya durante 2024 han estado en terreno negativo, no solamente durante abril, también pasó en enero y en febrero y en marzo. Llevamos todo el año con una caída real. Esto significa después de descontada la inflación, aunque nominalmente los impuestos puedan crecer en su valor nominal, cuando se tiene en cuenta el efecto de la inflación, llevamos durante todo el 2024 decreciendo en el recaudo fiscal. Dice JP Morgan que, aunque es muy abrupta esta caída, la virulencia del mal desempeño del recaudo tributario no es una sorpresa. Ya durante las últimas semanas, por ejemplo, en un informe del Banco de Bogotá se nos había advertido cómo estaba de estrecha la caja del Estado colombiano, la caja del Tesoro Nacional, como se conoce, las cuentas de ahorro, comillas, las cuentas corrientes donde están depositados los recursos de la operación del Estado colombiano. En esta gráfica que incluye JP Morgan, similar a la del Banco de Bogotá, podemos ver la línea negrita, es la cantidad de dinero que hay en esas cuentas o que ha habido durante los primeros meses de 2024, y vemos cómo esa línea negrita está por debajo de las rojas, azules, de la naranja, que corresponden a los años anteriores, desde 2015 a 2019 en promedio, también 2020, 2021, 22 y 23. Es decir, estamos con la caja muy estrecha, mucho menos dinero en caja que los años anteriores. La explicación que da JP Morgan a este fenómeno es clara, pues si ha habido menos ingresos, pero por otro lado los gastos se han incrementado. No olvidemos que este año el presupuesto del Estado colombiano es de 502 billones de pesos, creció casi un 20% respecto a 2023, pues la combinación de esas dos cosas, mucho más gasto y muchos menos ingresos, pues genera esta iliquidez, esta reducción en la caja, que es muy preocupante. Por supuesto, el Estado no se puede quedar sin caja porque necesita recursos para mantener la operación, la inversión, todas las necesidades de liquidez y de dinero en efectivo que tiene el Estado. Esta combinación de factores, más gasto, menos ingresos, nos ha llevado a lo que vemos en esta otra gráfica, que es
cómo el balance de las cuentas fiscales, el balance fiscal del Estado central, se está deteriorando frente a los años anteriores. La línea azul es la que corresponde a 2023 y la naranja es la de 2022. Vemos como en 2023 tuvimos menor déficit que en el año 2022. Sin embargo, vean lo que pasa en 2024. En los meses que llevamos, con los datos que tenemos, el déficit se ha ampliado con respecto al año pasado y también con respecto a 2022. La tendencia de deterioro de ese déficit fiscal nos indica que estamos gastando mucho más de lo que recibimos y a un ritmo pues más preocupante. Realmente JP Morgan analiza cuáles son las salidas a esta situación, las que cree que va a implementar el gobierno y las que cree JP Morgan deberían ejecutarse. JP Morgan dice que el ajuste en el gasto fiscal, en el gasto del Estado colombiano, debería ser del orden del 1.6% del PIB, un ajuste duro. Sin embargo, creen que ese ajuste en el gasto no va a superar el 1%. Y por otro lado, creen que el gobierno de Gustavo Petro va a pedir relajar la regla fiscal. En otras palabras, esto significa poder endeudarse más de lo previsto, más de lo que inicialmente permite la legislación colombiana. Una combinación de menos gasto y de más deuda va a ser lo que tenga que implementar el gobierno de Petro, lejos de las ideas que nos han planteado, que tienen que ver con estimular la economía con más gasto. Al gobierno de Petro le va a tocar aplicar una fórmula más parecida a la de Milei en Argentina, que es apretarse el cinturón.